Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 5. Libro 1. Capítulo 5. Aquí tenéis el siguiente capítulo de Forget Destiny. La imagen de portada ha sido amablemente esbozada por Stuttgart con Tome de los foros. De hecho, tengo la intención de dibujar el mío propio eventualmente, aunque conocerme podría llevar muchos meses. A menudo la gente me pregunta cómo se escribe tanto. Y la respuesta sencilla es dedicándole mucho tiempo. Naturalmente, eso hace retroceder todos mis otros pequeños proyectos como dibujar portadas y demás. Beta. Tonto universitario. Capítulo 5. Las salas de entrenamiento de Beacon Academy eran mucho más grandes de lo que jamás había esperado. La gran sala central, un edificio independiente, estaba rodeada de vestuarios y duchas, con una ala médica junta a un lado y un almacén al otro. Todos nos sorprendimos al ver también nuestras armas, que la mayoría de nosotros habíamos dejado junto a nuestras camas, dispuestas en ordenadas filas con nombres pegados a cada una. Parecía que el personal de la academia había estado ocupado y que de alguna manera también sabían todos nuestros nombres. Espera hasta que te llamen antes de recoger tus armas, llamó la severa mujer rubia mientras entraban en la habitación. Cuando Yang me dijo que era clase de combate, mi primer pensamiento fue entrar en pánico. No tenía idea de cómo mis habilidades se resistirían frente a héroes dedicados, y como mi nivel también era tan bajo, probablemente no iba a ser una experiencia divertida de ninguna manera. Sin embargo, no fue hasta que entré al salón y vi a la maestra que se me ocurrió un segundo pensamiento. ¿Por qué estaba un brujo a cargo de las clases de duelo y entrenamiento? La señorita Godwich dominaba a todos con una presencia que se podía sentir en todo el salón, pero seguía siendo una heroína clase maga, lo que significaba que su fuerte seguramente sería el combate a larga distancia. Ella tampoco tenía un arma cuerpo a cuerpo, por lo que tenía aún menos sentido. ¿No habría sido mejor para el papel alguien como el profesor Port, el Cavalier? Tus principales oponentes a menudo serán Grimm, dijo la mujer rubia, silenciándolos a todos con sus severos ojos verdes. Ocasionalmente se llama a los héroes para que se enfrenten a oponentes humanos, la mayoría de las veces otros héroes que han infringido la ley o se han vuelto renegados, pero estas situaciones son raras. Tampoco podrás ganar expa al entrenar como lo haremos aquí. Así que no lo hagas. Espera ganar algún nivel en el ring. Sin embargo, esto no hace que ese entrenamiento sea inútil y deberás darle a esta clase el respeto que se merece. Como si cualquiera de nosotros nos hubiésemos atrevido a hacer lo contrario mientras ella nos miraba. Entrenar entre tus compañeros te permite practicar tus habilidades en un entorno más seguro, mientras aprendes a afrontar y adaptarte a una amplia gama de estilos y habilidades diferentes. Los Grimm son lo suficientemente comunes y variados como para que las lecciones que aprendas aquí puedan salvar tu vida, y la de las personas que los rodean. Como tal, espero que todos ustedes sean muy serios mientras estén aquí y sigan mis instrucciones sin cuestionar. Hubo un coro general de acuerdo entre la multitud. Las batallas serán 1 contra 1, los combatientes como yo las decida. Subirás y recogerás tus armas, luego me las presentarás para que pueda imbuirlas de una maldición. Hubo murmullos de confusión y preocupación ante eso. Pirra no notó la mirada inquisitiva que le envié y los demás estaban demasiado ocupados tratando de resolverlo por sí mismos. La maestra aplaudió fuertemente para llamar la atención. Esto será una maldición temporal, explicó. Hará que cualquier daño que inflijas agregue un efecto de estado adicional que simula el daño que habrías recibido en combate. También causará una parálisis completa cuando alcances el 40% de tus reservas de aura, momento en el cual la pelea se considera terminada. Además, crearé un campo sobre la arena para silenciar los efectos de los hechizos. Si bien seguirán funcionando, sus capacidades ofensivas se reducirán y imbuiré una zona nula completa sobre la arena si creo que hay riesgo de lesión. ¿Por qué no usamos simplemente el aura?, preguntó algún alma valiente entre la multitud. ¿No podríamos simplemente detenernos en el nivel que usted nos indique?
La señorita Godwich no parecía disgustada por la pregunta, y ahora que lo pensaba, probablemente esto era algo con lo que tenía que lidiar todos los años. Esta es una medida de seguridad adicional, dijo. Si bien es cierto que el aura, o salud como a algunas personas les gusta llamarla, puede usarse para dictar una pelea, siempre existe la posibilidad de que alguien tergiverse sus reservas o decida ponerse en peligro al seguir luchando. Su aura precisa el nivel está ligado a tu constitución y por lo tanto no es algo que yo, ni nadie más, pueda juzgar a distancia. Sería muy fácil para alguien grenar y matarse en lo que debería ser un combate amistoso. La maldición que aplicaré evitará esto alguna vez sucede, y en caso de que haya algún herido, nuestro sacerdote residente, Kitsune, está disponible. La mujer rubia señaló por encima de nuestras cabezas, y casi pude distinguir lo que parecía ser un fauno apoyado contra una pared del fondo. Más tarde me di cuenta de que era la entrada al área médica. De cualquier manera, el aura y cómo funcionaba no era algo que realmente hubiera considerado. Era cierto que no se podía juzgar el aura de otra persona, aunque sabía que algunas clases médicas sí podían hacerlo cuando se curaba, pero incluso eso requería que tocaran al paciente. También había clases de medicina entre la casta laboral, con médicos, enfermeras y similares capaces de atender las pequeñas lesiones que cualquier persona normal podría sufrir. Solo podía suponer que un sacerdote sería un poco más duro al respecto, capaz de curar más o de alguna manera hacerlo mejor. Sin embargo, si la maldición de la señorita Godwich funcionara como se anuncia, entonces ni siquiera sería necesario. La primera pelea será entre el señor Jauneark y la señorita Yang Xiaolong. Se me dio un vuelco el estómago al darme cuenta de que sería la primera persona en subir al escenario. No estaba seguro de si eso era algo bueno o malo, pero cuando Yang dio un paso adelante, no me sorprendió encontrarme clavado en el lugar. «Patea traseros, Jaune», gritó Nora, empujándome hacia adelante e interrumpiendo a la maestra al mismo tiempo. Me tambaleé un poco pero me recuperé a tiempo para que pareciera que no estaba tan aterrorizado como parecía. Yang no parecía tan preocupado, así que tal vez yo tampoco debería haber entrado en pánico. «No lo mates, Yang», gritó Ruby, haciendo maravillas al destruir mi ya frágil confianza. La brawler rubia sonrió, colocando ambas manos en el borde de la arena elevada antes de levantarse y realizar una elegante voltereta hacia atrás para aterrizar frente a mí. Oye, sonrió, y no parecía ser una mirada particularmente amistosa. «Recoge y tráeme tus armas», me ordenó la maestra, y yo obedientemente recogí a Crocia Morse y mi escudo de los estantes y los acerqué a ella. No creo que fuera el único que miraba con atención embelesada, mientras ella susurraba algunas palabras desconocidas, con las manos tocando el metal, que comenzó a brillar con un tono violáceo apagado. Dejé escapar un suspiro cuando me lo devolvieron, tan intacto como lo había estado hace un segundo. Todos parecieron relajarse un poco ante eso y por un momento me sentí tonto por siquiera dudar de lo que tenía que ser una persona mucho más experimentada que yo. Crocia Morse no pareció afectada en absoluto mientras la cortaba de un lado a otro. Yang entregó sus propias armas y aproveché la oportunidad para mirarlas. Yang tenía dos juegos de guanteletes, de cuyo material no estaba seguro. Parecían de diseño bastante simple, cerrándose sobre sus nudillos pero con los dedos desnudos para que aún pudiera usarlos. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que servían para golpear cosas. No todas las armas eran sutiles y, como pronto descubriría, ella tampoco lo era. «Comenzar». La señorita Godwich llamó, mientras yo me ponía en posición. Yang estuvo sobre mí en un instante. El primer golpe cayó sobre mi escudo. Por un momento pensé que lo había bloqueado, pero la sonrisa en su rostro, junto con la agonía que recorrió mi brazo, me dijeron que en realidad estaba tratando de eliminarlo por completo de la ecuación. Un golpe de seguimiento golpeó el costado, tirando mi brazo hacia un lado y permitiéndole colocar un golpe con la palma abierta en mi bíceps. Si se había pensado que la maldición del maestro debilitaría los ataques, rápidamente me desengañaron.
Los ataques de Yang fueron agonizantes y lo fueron aún más por el hecho de que con la maldición adicional minaron mi cuerpo y mi aura. Crosiamor se balanceó en un arco hacia abajo, pero la chica se deslizó hacia un lado, golpeó una bota en la parte plana y lo inmovilizó, y mi brazo, contra el suelo. Bloqueé su gancho de izquierda con mi mandíbula, antes de agarrarla rápidamente con mi estómago y lanzarme sobre su cabeza para estrellarme contra el duro suelo. Yang ni siquiera me dio tiempo para intentar levantarme, clavándome su espinilla en el costado de mis costillas y tirándome de costado. Mi escudo se levantó en el último segundo, desviando algunos de sus ataques mientras yo retrocedía tambaleándome. Pero el daño ya estaba hecho. Con los ojos entrecerrados, traté de concentrarme en mis estadísticas. Mi constitución era bastante alta y todavía me quedaba alrededor del 65% de mi aura, pero era una gota en el océano en comparación con la de ella, que obviamente todavía estaría llena. Ella me estaba separando, pero por la expresión de sorpresa en su rostro, debió haber estado tomando un poco más de tiempo de lo que esperaba. No sabía si debería haberme sentido orgulloso de sorprenderla o molesto por haber sido subestimado. Tuve que usar eso, de alguna manera. En la búsqueda había usado lo que tenía a mi favor, estoque de forje y mi alta fuerza en el canis. Yang era fuerte, definitivamente más fuerte que yo, así que luchar contra ella cara a cara no iba a funcionar. Ella era una heroína, lo que significaba que siempre sería mejor que yo en la lucha directa. Estaba luchando por golpearla, pero si lo lograba, golpearía fuerte y también podría recibir una paliza. Entonces, cuando llegó su siguiente ataque, la chica cubrió la distancia en lo que pareció una fracción de segundo, bajé la guardia y la dejé entrar. Un golpe golpeó mi estómago, alejando el viento mientras giraba y le daba una patada. El costado de mi cabeza. Cuando caí hacia atrás, ella mantuvo la presión, sin querer ceder el impulso mientras intentaba derribarme. Tan cerca, que mi espada era casi inútil, lo cual probablemente era su plan. No se esperaba que dejara caer Crosiamor por completo, ni cuando mis brazos la rodearon en un abrazo de oso, la chica estaba demasiado cerca para reaccionar. Golpeamos el suelo juntos, ella jadeaba mientras yo caía encima de ella, mi armadura añadiendo un poco de peso extra. Una de sus rodillas golpeó mi espalda pero ignoré el dolor, me senté sobre su estómago y le di un puñetazo en la cara. Creo que sorprendió a más personas que solo a ella. La multitud guardó silencio, antes de estallar en violentos aplausos, cuando levanté el puño una vez más y le di otro golpe poderoso, aturdiéndola ligeramente. Sin embargo, se recuperó rápidamente y levantó las manos, para bloquear antes de lanzar un contraataque, atrapándose en un costado de mi cuello. Todavía estaba perdiendo aura, un 55% ahora y acercándome al punto de la derrota, pero mis ataques también estaban teniendo un efecto en ella. Lo que me faltaba en mi habilidad para esquivar y golpear, lo compensaba con el puro poder detrás de mis golpes, y con ella inmovilizada debajo de mí, golpear era un punto discutible de todos modos. Levantando ambas manos por encima de mi cabeza, las junté, gritando mientras las bajaba con un martillazo hacia su cabeza. La sonrisa de Yang se hizo más amplia. Mal movimiento, susurró. Su rostro se movió hacia un lado cuando lo golpeé, pero pareció rebotar como si estuviera elástico. Sus ojos brillaron de un intenso color carmesí mientras sonreía, todo dientes. Una palma abierta golpeó mi pecho pero la ignoré. Mi armadura debería haberlo bloqueado, y desde su posición en el suelo el ataque no podría haber tenido ninguna fuerza real detrás. Por eso me tomó tan desprevenido cuando el golpe golpeó lo suficientemente fuerte como para romper mi armadura, abollándola hacia adentro cuando el aire explotó de mis pulmones. La fuerza fue tan grande que me levantó unos buenos 10 centímetros del suelo antes de que volviera a caer encima de ella. El partido ha terminado. Llamó la señorita Godwitch, dando un paso adelante rápidamente para que Yang no decidiera continuar el asalto. Había perdido, y bastante mal también. Yang me empujó lejos de ella y mi cuerpo inerte cayó hacia un lado. No podía moverme y por un segundo una punzada de pánico me atravesó, me había roto la columna. Me las arreglé para retorcerme en el suelo, en lo que debió haber sido un espectáculo ridículo, mientras la gente comenzaba a reír y señalar. Pasos ligeros se acercaron, antes de que por el rabillo del ojo notara una cola tupida de color marrón y una túnica blanca.
Una sensación fría me invadió, aliviando la aterradora parálisis, aunque mis extremidades todavía estaban doloridas y rígidas. La maldición, por supuesto, en mi pánico la había olvidado por completo. Eso también me devolvió a la realidad. Los ojos de Jan ahora eran morados, la niebla roja que había visto antes había desaparecido, o incluso había existido. Tal vez había sido algo que había imaginado en el fragor de la batalla. Me dolía todo, desde las piernas hasta los brazos, pero sobre todo el estómago, donde mi armadura aún estaba abollada y agrietada. Eso necesitaría reparación. Un partido justo, dijo la señorita Goldwich, interponiéndose entre nosotros mientras yo me ponía de pie torpe y torpemente. Sentí como si mis músculos todavía no estuvieran funcionando correctamente, sin duda los efectos persistentes de la parálisis. Señor Ark, le aconsejaría que intente tapar sus defensas para que un enemigo más rápido tenga más problemas para entrar en ellas. Dicho esto, su reacción, aunque poco ortodoxa, fue mejor que tratar de luchar contra ella con una espada. A todos los demás, como bueno, te aconsejaría que no te diviertas demasiado con mis maldiciones, no sea que te encuentres al final de una. Eso hizo que todos se callaran, y no pude evitar sentir una cálida sensación hacia el maestro por defenderme. Las consecuencias varían según tu constitución, dijo en voz baja, principalmente solo para mí. Puede que todavía estés rígido. Asentí hacia ella, sintiéndome eufórica a pesar de haber perdido. Incluso en la derrota no pude evitar la sonrisa que se dibujó en mi rostro. Me había elogiado un héroe real y adecuado. Fue increíble. Señorita Xiaolong, una estrategia bien pensada y buena presión, pero al final no estaba preparada para la decisión del señor Ark. Un oponente sabio no continuará con una estrategia perdedora, por lo que nunca debe volverse complaciente con su victoria. Noté que Jan me daba una mirada extraña mientras asentía, aunque por mi vida no podía decir por qué. La pelea había sido una molestia mejor y peor de lo que esperaba. Había perdido, lo que honestamente había sido algo predecible, pero al menos había conseguido algunos golpes. Espero no haber dañado demasiado tu armadura, dijo Jan. Había una curiosa falta de emoción real detrás de sus palabras, como si las dijera por cortesía más que cualquier otra cosa. Sonreí y toqué el daño, pasando mis dedos por las grietas. No fue nada demasiado devastador. Probablemente podría alisarlo yo solo con mis manos y un poco de calor, que también podría generar. Aunque tendría que tener cuidado sobre dónde hacer eso. No podía permitir que la gente me viera haciendo cosas que no debería poder hacer. No creo que sea tan malo, dije encogiéndome un poco de hombros. Mejor mi armadura que mi caja torácica, así que al menos hizo su trabajo, ¿eh? Jan hizo una pausa e inclinó la cabeza, con un puño en la cadera. ¿No estás molesto? Es solo una armadura. Para eso sirve. Me refiero al partido, dijo. Parpadeé ligeramente, pensando en ello por un momento. Seguro que me había dolido y me habían sacudido un poco, pero en realidad me sentía muchísimo mejor ahora que antes. Fue una buena pelea, dije, extendiendo mi mano y sonriendo honestamente. Me pateaste el trasero, pero es solo un entrenamiento. ¿No tienes resentimientos? Ella se echó a reír. No lo hice tan mal, ¿verdad? Pregunté, bajando un poco el brazo. Antes de que pudiera decir algo, Jan estaba a mi lado, pasando un brazo por debajo del mío y alrededor de mi hombro, ayudándome a ponerme de pie. ¿Todavía estás rígido, verdad? Preguntó cuando la miré fijamente. Moverse era difícil y todavía sentía que podría haber tropezado al bajar del escenario por mi cuenta, así que asentí y susurré un pequeño agradecimiento. Lo hiciste bien, se rió, ese movimiento al final, cielos. ¿Qué clase de caballero arroja su espada y su escudo? ¿Uno que no quiere ser convertido en pulpa? Pude ver a algunas personas riéndose a mi costa entre la multitud, aunque las severas palabras del maestro lo habían reducido un poco. Mis ojos captaron un par de dorados mirando en mi dirección y me encogí de hombros y le di una pequeña sonrisa al fauno de pelo negro. Blake parpadeó y miró hacia otro lado, haciéndome preguntarme si la había molestado de alguna manera. ¿Sabes qué? No estás tan mal, dijo Jan, y había una extraña nota de sorpresa en su voz, como si hubiera esperado que yo fuera mucho peor. ¿Debería serlo? Honestamente, sí,
Pero esto es mucho mejor. Golpeó un costado de mi cabeza con un nudillo, antes de reírse y ayudarme a acercarme a los demás. Vamos, honorable perdedor. Vamos a encontrarnos con tus adorados fans. Y Jan, espera, traté de detenerme pero ella no lo permitió. La verdad es que puedo admitir que me sentí un poco sorprendido, especialmente por cómo me trataba de repente. Si bien no había sido grosera de ninguna manera, nunca sentí como si realmente se hubiera dirigido a mí antes. Ella no había sido mi amiga, si eso tenía sentido, sino que había sido la hermana de mi amiga, quien la acompañó como parte del paquete. Tal vez solo necesitábamos romper el hielo. Esa fue una buena pelea. Pirra fue la primera en felicitarme por nuestro regreso, haciendo que Jan pusiera mala cara y murmurara que nadie felicitaba al ganador. Cuando Ruby hizo lo mismo, ofreciéndome su apoyo, honestamente parecía que Jan podría ponerse de mal humor. Jan lo hizo mejor, dije, medio para detenerla pero también porque mis mejillas se estaban poniendo un poco rojas por todos los elogios. Nunca antes había estado tan a la defensiva. Ella estuvo increíble. Esa es mi hermana. Ruby cantó con orgullo, y no creo que ninguno de nosotros se perdiera lo mucho que Jan se pavoneaba. Puse los ojos en blanco, pero lo soporté lo mejor que pude, honestamente, demasiado aliviado por haberlo superado como para sentirme mal por perder. Además, ya estaba bastante seguro de que lo haría, así que no fue ninguna gran sorpresa. Cualquier conversación adicional se cortó cuando la señorita Godwich llamó a los siguientes competidores, quienes, por suerte, eran Weiss y un tipo cuyo nombre no reconocí. Sin embargo, las palabras sobre su cabeza lo describían como un guerrero, y mientras subía al escenario recuerdo que era uno de los guerreros con los que había intentado formar pareja desde el principio. Según gritó la señorita Godwich, su nombre era Skylark. ¡Vamos Weiss!, gritó Ruby, pareciendo romper el hielo mientras otras personas en la multitud gritaban su apoyo a uno u otro. Skylark era una guerrera y una de las personas con las que podía recordar que había intentado formar equipo. Tenía una sola espada larga, que seguía cambiando a la otra mano y a la espalda. ¿Era ambidiestro o simplemente estaba nervioso? Si puede acercarse, debería ganar, susurró Pirra a mi lado, tal vez para mi beneficio también. No estaba seguro. Un guerrero tiene una clara ventaja en el combate cuerpo a cuerpo en comparación con un mago, y es difícil lanzarlo cuando alguien está encima de ti. Pero perderá si no puede acercarse, terminé, y Pirra asintió. Me hubiera gustado sentirme orgulloso de haberlo descubierto, pero en lo que respecta a la dinámica de la clase, era bastante obvio. Yo era parte de la casta laborista, pero eso no me convertía en un idiota. Sabía lo que hacía un mago, justo ahora exactamente cómo o qué hechizos podría tener. Al final ni siquiera importó. Weiss lo mantuvo a raya con una combinación de ataques de hielo y hechizos que dieron forma al paisaje que la rodeaba. Por un tiempo no parecía que estuviera haciendo mucho daño, pero la gran cantidad de control que había logrado para ella. El pobre Skylark nunca se acercó a menos de 2 metros de ella, y la frustración en su rostro era tan clara como el día. Fue, con toda honestidad, una de las cosas más unilaterales que jamás había visto. Lo suficiente como para que mi actuación pareciera estelar en comparación. Mientras el pobre caía al suelo, paralizado, noté que la chica vestida de blanco extendía su espada y su caída era lenta. Tocó la alfombra suavemente, lo que le valió a la niña algunos murmullos de agradecimiento por su misericordia. Tal vez estaba siendo cínica, pero no pude evitar pensar que la chica mordaz lo había hecho simplemente por los elogios. No hubo muchas críticas para ella, y cuando Weiss se reunió con nosotros fue casi imposible ignorar lo engreída que parecía. Dejé que Ruby se encargara de ello, ya que parecía dispuesta a elogiar a su aparente amiga. Weiss, a pesar de todas sus quejas, parecía feliz de aceptarlo todo. Hubo algunos otros combates después de eso, aunque ninguno fue tal masacre. Los guerreros se enfrentaron a los bárbaros, hubo uno interesante en el que un arquero y un geomante lanzaron proyectiles a través de la arena mientras se agachaban de un lugar a otro, e incluso lo que probablemente fue una tensa batalla de sigilo entre pícaros, pero que en realidad fue una de las más aburridas. Cosas que había visto alguna vez, ambos luchadores pasaron la mayor parte ocultos a la vista.
Después de los primeros 5, me di cuenta de que no había manera de que pudiéramos superar a todos los estudiantes. Fue una lástima, ya que podía admitir que disfrutaba viendo las peleas mucho más de lo que pensaba. Señorita Ruby Rose, llamó el brujo a continuación, haciéndonos saltar a todos, y su oponente, el señor Russell Trush. No reconocí el nombre, aunque distinguí al chico que caminaba hacia el escenario. Tenía una daga en cada mano y las palabras sobre su cabeza lo etiquetaban como duelista. Buena suerte Ruby, la llamé, notando lo nerviosa que parecía. Jan me dio una pálida sonrisa antes de dar un paso adelante para susurrar algo al oído de Ruby. La chica asintió, respiró hondo y caminó hacia el escenario. Para mi sorpresa, sin embargo, no tomó un arma, sino que fue a susurrarle algo a la señorita Godwitch. ¿Todo bien?, le pregunté a Jan, inclinándome un poco más cerca pero disgustando el movimiento mientras mis músculos seguían actuando. Definir bien, suspiró Jan. Ruby perdió su arma en la primera misión. Se atascó en un green y el mango se rompió. No puede haber sido un arma muy buena, Pirra frunció el ceño, haciéndose eco de mis propios pensamientos y logrando sonar muy ofendida por la idea. Un arma adecuada debería poder soportar un desgaste así, a menos que ella la cuide muy mal. Sí, bueno, en realidad no era un arma adecuada, Jan se cruzó de brazos a la defensiva. Ella usa guadañas, que no tienen mucha demanda. ¿Guadañas? La frente de Ren se arqueó. Nunca he oído hablar de personas que las utilicen como armas, al menos no por desesperación o en defensa propia. Sin duda se refería a los agricultores cuando dijo eso, miembros de la casta laboral que podrían estar usándolos en los campos, pero que habían sido atacados por Green. SHH, Jan agitó una mano, necesito escuchar lo que dice la señorita Godwitch. Ren suspiró y asintió, pero no pude evitar preguntarme qué tan a la defensiva sonaba Jan. En mi cabeza tampoco estaba muy seguro de qué hacer con eso. Las guadañas eran una herramienta de granjero bastante exclusiva. No estaba seguro de cómo usarías uno como arma, ya que la hoja estaba en un ángulo extraño y estarías bastante abierto al blandirla, pero bueno, tal vez era una cosa de héroe. De cualquier manera, si ella hubiera tenido una guadaña normal entonces no era de extrañar que se hubiera roto. El mango habría sido de madera y probablemente solo lo suficientemente fuerte como para soportar que alguien lo demandara por cortar trigo. No escuchamos lo que dijo la señorita Godwitch, había demasiada distancia y ella habló con Ruby en lugar de con toda la clase. Pero la expresión del rostro de mi amigo decía que no podía ser bueno. La chica encapuchada asintió y sonrió, saltando hacia un estante de armas diferente y sacando una espada corta de allí, pero eso no detuvo mi preocupación. Jan gimió y se palmeó la cara, mientras Pirra frunció el ceño ante lo que incluso a mí me parecía una postura realmente mala para empuñar una espada. Ella puede usar una espada, ¿verdad?, preguntó Nora, sonando tan nerviosa como yo. Jan intentó responder, abriendo y cerrando la boca antes de resoplar y ignorarnos, con los ojos centrados en su hermana. La señorita Godwitch comenzó la pelea, los dos héroes se midieron mutuamente desde el otro lado del ring. Ruby tenía la ventaja del alcance, ya que el duelista parecía preferir a las dagas gemelas, pero aparte de eso no estaba seguro de lo que un duelista o un reaper eran capaces de hacer. El primero, al menos podía adivinar, era algún tipo de clase de luchador cuerpo a cuerpo, pero no se sabía qué tipo de habilidades tenía Ruby. Solo esperaba que fueran suficientes, ya que prácticamente podía sentirla acobardarse bajo las miradas de tanta gente. Vamos Ruby, puedes hacerlo. Respiró hondo y luego se movió. La velocidad a la que corría fue suficiente para hacerme jadear en estado de shock y pude escuchar a otros hacer lo mismo. El duelista maldijo enojado, retrocediendo para tratar de hacer algo de distancia, pero Ruby estaba sobre él en un instante, empujando hacia su abdomen con el arma. Lo desvió bastante bien, aunque un poco torpemente debido a su sorpresa, y Ruby pudo desconectarse rápidamente antes de que la segunda daga pudiera darle un golpe. Mis hombros se relajaron un poco, la tensión desapareció cuando quedó claro que Ruby no iba a ser completamente inútil después de todo. ¡Ja!, gritó Ruby, esquivando la guardia del chico con su increíble velocidad. Todos jadearon cuando ella empujó hacia él, clavándole la espada en el pecho. Su oponente parpadeó y lo miró.
Incluso yo sentí un momento de sorpresa, como si no estuviera seguro de qué era lo que estaba mirando. La espada se había deslizado por su pecho y, aunque había dado en el blanco, estaba claro que el daño real no tenía sentido. «Maldita sea», gruñó Jan, justo antes de que Ruby dejara escapar un fuerte grito. Hice una mueca cuando un codo golpeó su rostro, haciendo tambalear a la chica más de lo que debería. Se recuperó rápidamente, esquivando el siguiente ataque mientras desviaba el tercero con su espada, pero su oponente había desechado toda pretensión de defensa y lanzó un ataque abrasador ahora que estaba claro que su constitución sería suficiente para lidiar con ella. ¿Por qué no causó ningún daño? Sí sé, dirigiendo la pregunta hacia Jan. Ella no se giró para mirarme, pero pude ver a la chica rubia mordiéndose el labio inferior. «Mala suerte», ofreció a medias, con las manos apretadas en puños. Tal vez su agilidad es alta, o simplemente no logró un golpe adecuado. Volví a mirar la pelea, tratando de descubrir qué había salido mal. Ruby era rápida, increíblemente, pero todavía parecía un poco torpe, lo cual supuse que tenía sentido. No sabía cómo usar una espada, o al menos no tan bien como la mayoría de los demás. Tal vez por eso no había podido hacer ningún daño, había rebotado en alguna armadura que llevaba debajo de la ropa. Jan siseó cuando Ruby recibió un golpe, incapaz de esquivarlo mientras su oponente la arreaba con una daga, antes de rasguñarle el brazo con la otra. No fue un golpe sólido, ni particularmente devastador, pero mis ojos se abrieron cuando el brazo de Ruby quedó inerte, su mano agarrándolo con dolor. Mis manos se apretaron sobre mis muslos y no quería nada más que correr allí y ayudarla. Fue duro ver cómo golpeaban así a un amigo y me di cuenta de que hasta ese momento nunca había tenido que afrontarlo. Todos mis amigos que habían subido hasta ahora habían ganado. «Puedes hacerlo, Ruby», grité. Nora me hizo eco, junto con Jan, quien aplaudió a su hermana pequeña. Había algunos en la multitud animando al chico también, pero mis ojos estaban solo para mi amigo, quien pareció enderezarse un poco al escuchar nuestro apoyo. Respiró hondo, cruzó la espada ante su cuerpo y cargó, todavía a velocidades que nunca podría esperar seguir. El duelista retrocedió, con sus dagas en posición mientras los dos chocaban. No pude entender lo que pasó. Destellos plateados de luz demasiado rápidos para seguirles el ritmo, y el remolino de combate cuerpo a cuerpo era, en el mejor de los casos, frenético. Pero cuando la señorita Godwich les pidió que pararan, mis ojos se cerraron con fuerza cuando Ruby cayó al suelo. «Russell Crush es el ganador», anunció la rubia. El chico se alejó de Ruby para levantar los brazos en el aire, aceptando los aplausos de la multitud. Sentí una punzada de furia ante eso, no porque él disfrutara de su victoria, sino por la forma en que le dio la espalda, mientras ella yacía paralizada en el suelo. Ruby era como una estatua, con los ojos plateados muy abiertos mientras luchaba por moverse. El fauno vestido de blanco subió al escenario, se arrodilló para tocar a la chica y susurrarle algo, pero para mi sorpresa, Ruby todavía no se levantaba. «Maldita sea», maldijo Jan, dejándome atrás y saltando a la arena. La vi arrodillarse y levantar a Ruby sobre su espalda. «Señorita Rose», dijo la severa maestra, antes de que Jan pudiera llevársela. «Te animo a que trabajes en tus habilidades con la espada, específicamente en tu poder de ataque. Tu defensa es buena, pero eso significa poco si no puedes dañar a tus enemigos». Ruby asintió rígidamente, todavía luciendo deteriorada. «En cuanto a usted, señor Trush, le sugeriría que considere su defensa, ya que si la señorita Rose hubiera golpeado un poco mejor, no estaría celebrando en este momento». Eso lo hizo callar, y sentí un poco de alegría vengativa por la forma en que se torció su rostro. Pero ella tenía razón. Solo fue la mala suerte lo que le había costado a Ruby el partido, ya que definitivamente había logrado asestar el primer golpe. «Buen partido, Ruby», me apresuré a felicitar mientras Jan la cargaba de regreso. La cara de Ruby se hundió en el hombro de su hermana, sin mirarme a los ojos. Estaba todavía molesta. «Eso fue mala suerte», Pirra vino en mi apoyo, presionando suavemente con una mano el hombro de la niña. «Me impresionó tu velocidad y ciertamente no es ninguna vergüenza perder contra un oponente, especialmente cuando no tienes tu arma». «Gracias chicos», susurró Ruby, aunque todavía sonaba un poco débil. «Hubiera sido mejor con una guadaña, lo prometo».
¿Eso tiene algo que ver con tu clase?, preguntó Ren. Nora y Pirra miraron expectantes a Ruby, pero Jan colocó a la chica más arriba sobre su espalda e intervino. Voy a llevar a Ruby de regreso a los dormitorios, dijo. La maldición todavía la está afectando bastante y ya hemos peleado de todos modos. El sacerdote dijo que podíamos. Que te mejores pronto, dijo Pirra sin convicción, observando cómo las dos hermanas se alejaban, uno cargando a la otra. Volví a mirar al escenario, mientras llamaban a dos nuevos combatientes, antes de mirar hacia la puerta por la que habían salido Ruby y Jan. ¿A qué se debió todo eso? No me llevó mucho tiempo encontrar a Ruby. Estaba sentada afuera del dormitorio de chicas, en una pared de bajo nivel con las piernas colgando sobre el borde. Desde la distancia ella se destacó, su capa roja contra la hierba verde, mientras se masajeaba el rígido brazo izquierdo con los dedos. Oye, saludé, agitando una mano mientras ella sonreía con tristeza. Oye, no parecía particularmente entusiasmada de verme, pero tampoco se alejó cuando me senté a su lado. Mis pies tocaron el suelo, mientras que los de ella colgaban sobre él, enfatizando las diferencias en nuestra altura. No lo hice muy bien, ¿verdad? Pensé que lo hiciste bien, dije. Ahora que estaba con ella, no tenía idea de qué decir. Hablar con la gente nunca había sido una de mis fortalezas más fuertes, y no era como si mi puntaje de carisma fuera a ayudar. En lugar de eso, me conformé con algo que no involucrara palabras, simplemente me acerqué para que mi hombro chocara contra el de ella, tratando de mostrar solidaridad sentándome a su lado. Yo también perdí, y no es que tenga la excusa de no tener mis armas. Ella se rió un poco ante eso, pero tienes la excusa de luchar contra Jan. Ella es muy fuerte. Lo es, estuve de acuerdo, haciendo una mueca ante el recuerdo de sus golpes. Pero no todos lo saben todavía, así que todavía parece que fui golpeado por una chica que ni siquiera tenía un arma real. No estaba segura si alguien realmente pensaba así o me consideraba débil por ello, solo esperaba que fuera suficiente para animar un poco a Ruby. Hubiera sido mejor con una guadaña, susurró Ruby, sin mirarme a los ojos. Estoy seguro de que lo habrías hecho. Me gustaría. Ella gruñó y me miró directamente con los ojos entrecerrados. Lo haría, lo prometo. Te creo. Dije, asegurándome de mirarla a los ojos mientras lo decía. Ella pareció encontrar la honestidad en ello, o era simplemente que mi asqueroso carisma no me habría dejado mentir de todos modos. De cualquier manera, ella pareció sonrojarse un poco y mirar hacia otro lado, pero había una sonrisa vacilante allí. Lo siento, Jan y yo iremos a buscar uno mañana, ¿vale?, susurró, pateando sus piernas contra la pared. Hay un periodo libre desde la mañana hasta el almuerzo. Suena divertido, dije, sin haber leído el horario. Parecía extraño que hubiera un periodo libre tan pronto después de comenzar las clases, pero tal vez era entonces cuando se suponía que debían salir y ganarse el gravamen que necesitaban para seguir estudiando en Beacon. También tendría que ver qué momentos tenía libres, además de idear un plan para ganar algún gravamen con Pirra, Ren y Nora. ¿Ven con nosotros?, preguntó Ruby, haciéndome parpadear. Lo siento, ¿qué? Ruby desvió la mirada, pateando sus talones un poco más fuerte contra la pared antes de mirar hacia mí. Dije, ¿quieres venir con nosotros a Vale? Sinceramente, no lo hice. No es que tuviera nada en contra de la idea, más bien quería dedicarme a intentar encontrar una solución al problema del dinero lo antes posible. Al mismo tiempo, sin embargo, Ruby era una amiga y aparentemente esto la estaba afectando mucho más de lo que pensaba. Además, consideré, mientras miraba mi armadura arruinada, que probablemente podría usar algún material para ayudar a repararla. Si me aceptas, claro. Fue la elección correcta. Lo supe tan pronto como lo dije, porque la sonrisa de Ruby podría haber rivalizado con el sol que sale por la mañana. Me hizo sentir mejor al instante, como si me hubiera detenido y curado a un cachorro herido al costado de la carretera. Noté su brazo izquierdo, todavía flácido a su costado. ¿Todavía duele?, pregunté, asintiendo hacia él. ¿Eh? No, en realidad no. Ruby levantó el brazo muerto con el otro, antes de dejarlo caer sin fuerzas. Es solo que la maldición todavía lo afecta, se rió. No duele, pero se siente muy extraño, como si no me perteneciera. Sé lo que quieres decir, suspiré dramáticamente.
Pensé que Jan me había roto la espalda cuando terminó nuestra pelea. Ruby se rió y dijo algo acerca de que su hermana probablemente no habría hecho eso. Tuve que hacer una pequeña mueca porque probablemente ella sintió la necesidad de agregar. Aún así, la señorita Goldwich dijo que me afectaría según mi constitución, dije, recordando cómo la mía había desaparecido bastante rápido. Supongo que eso significa que el tuyo es bastante bajo. Bueno, quiero decir, si tu brazo todavía está entumecido, entonces eso significa que la maldición permanecerá por más tiempo, por lo que debe significar que la constitución es una de tus estadísticas más bajas, ¿verdad? Me volví hacia Ruby para ver si mi suposición era correcta, solo para congelarme ante la expresión mortificada que me estaba dando. Oh diablos, ¿no había hecho algo mal? Se suponía que no debía preguntar. La cara de Ruby estaba de color rojo brillante, los ojos plateados y la boca muy abiertos, mientras parecía temblar a mi lado. Por un momento pensé que podría arder espontáneamente, pero se las arregló para sacudir la cabeza y mirarme, aunque sus mejillas rojas y brillantes destruyeron cualquier esperanza de que fuera intimidante. No puedes simplemente preguntarme cosas así. Jadeó, justo antes de girarse y juntar los dedos. Quiero decir, no así. Traté de encontrar las palabras correctas, pero ella solo hizo un puchero y me miró fijamente. Ni siquiera lo sabes, ¿verdad? Suspiró, todavía un poco roja, pero calmándose. Hice una mueca y asentí. Caray, hizo un puchero y tocó mi costado. Preguntar algo así, preguntarle a alguien sobre sus estadísticas, es una de las cosas más íntimas que puedes hacer. ¿Las estadísticas lo son? Pregunté, sin entenderlo en absoluto. Mi familia y yo prácticamente habíamos dejado todo abierto, y no era como si los otros niños en la escuela no hubieran navegado por su cuenta a veces. Nuestras estadísticas son las que nos hacen quienes somos, explicó Ruby. Aparte de la personalidad y esas cosas, si conoces las estadísticas de una persona, entonces conoces cada aspecto físico de ella. Sus habilidades, su cuerpo, todo. Es como, se sonrojó un poco y miró hacia otro lado, si te preguntara qué tan grande eres. Eran 6 pies y 2, respondí al instante. Su boca se abrió mientras me miraba con horror, antes de volver a negar con la cabeza y empujarme con una mano. No es tu altura, gruñó, sonando aún más humillada. Me tomó un segundo entender lo que quería decir, ayudado por la forma en que seguía tratando de asentir a mi regazo sin siquiera mirar allí. Mis ojos se abrieron, incluso cuando su rostro pareció alcanzar el color de su capa. Dije, y entonces recordé lo que le había estado preguntando a Ruby, y sentí que mis mejillas comenzaban a coincidir con las de ella. Lo siento. Así que prácticamente le pedí a mi amiga que se desnudara y me contara todo sobre su cuerpo. Eso fue genial, definitivamente no hay nada por lo que sentirse humillado ni nada por el estilo. ¿Estoy interrumpiendo algo?, preguntó una voz temida, haciendo que mis ojos se abrieran aún más mientras miraba a la muy curiosa y muy peligrosa chica rubia que estaba a nuestro lado, golpeando el suelo con un pie. Jan nos miró entre nosotros, con los ojos color lila entrecerrados. Nos compré algo de comida, Rubes, aunque no sabía que tendrías compañía. Está bien, chillé, acabo de terminar de comerme el pie. Jan me miró con curiosidad, pero se sentó al otro lado de Ruby, aparentemente decidiendo que no había hecho nada que justificara otra paliza. Por eso solo puedo agradecer las pequeñas misericordias. ¿Recuerdas que te dije que fue criado por NPC? Ruby le dijo a Jan. Sentí una pequeña punzada de molestia por el término despectivo, pero Ruby no parecía querer decir nada con él, así que lo dejé pasar. Estaba preguntando sobre mi constitución, admitió Ruby, con las mejillas todavía un poco rojas. Me sonrió Jan, inclinándose hacia adelante. Eso es audaz. ¿Alguna razón en particular por la que preguntas sobre el chico amante de las estadísticas de mi hermana? Quizás quieras saber cuánta resistencia podría tener. Y Jan. Ruby jadeó, incluso cuando mis propias mejillas ardieron. Sí, a los ojos de Jan parecía como si me hubieran ascendido, aunque mi ascenso de amigo de un amigo a objetivo perfecto para burlarse no era exactamente lo que había estado esperando. Tu hermana apesta, dije, dejándome caer junto a Ruby.
Jan se echó a reír y soltó algunos juegos de palabras terribles sobre cuán ágil podría ser una persona en la cama, o como esperaba que yo no tuviera demasiada destreza para terminar demasiado rápido. Lo sé, suspiró Ruby, partiendo un panecillo que Jan había traído y ofreciéndome la mitad con una sonrisa avergonzada. Lo tomé con un rápido agradecimiento, mordiéndolo al mismo tiempo que Ruby hacía el suyo. Quizás las peleas no habían ido como esperábamos. Tal vez Ruby todavía estaba un poco deprimida y la pérdida de su arma lo había empeorado aún más. Pero mientras los tres nos sentábamos juntos en esa pared, compartiendo comida mientras Jan se reía de nuestra desgracia, no pude evitar pensar que las cosas no habían salido tan mal. ¿Cómo le fue?, preguntó Ren, cuando nos encontramos una vez más después de cenar en nuestro dormitorio. El tranquilo joven estaba sentado con las piernas cruzadas en su cama, leyendo un gran tomo. Me acomodé en mis sábanas, sentí algo afilado debajo de mí y saqué un folleto pesado. Mientras lo abría, se revelaron listas y precios, que mostraban cuánto necesitaría ganar y cuánto podría comprarme con cualquier gravamen adicional. Era mucho más extenso de lo que esperaba, con páginas y páginas de cosas. Lo hojeé con interés y noté algunas de las opciones más interesantes, como habitaciones privadas, algunas con duchas en suite, pero también capacitación o lecciones adicionales. Ruby se siente mucho mejor, dije. Creo que fueron solo los nervios los que actuaron. Ren pasó una página de su libro. En cada pelea habrá un ganador y un perdedor. Ella se mantuvo firme, aunque fue una pena que su golpe no aterrizara. Sí. Ruby había dicho que le habría ido mejor con una guadaña y yo había prometido creerle, lo que significaba que confiaría en que era simplemente que ella no estaba acostumbrada a las espadas. O eso o su fuerza también era una estadística baja, y solo pensar eso hizo que mis mejillas se oscurecieran un poco. Mañana iré a Vale con Jan y ella para comprarle una nueva arma. ¿Necesitas que vaya contigo?, preguntó Ren, y me sorprendió que sintiera la necesidad de preguntar. La forma en que se había ofrecido hacía que pareciera que no solo iría conmigo si se lo pedía, sino que esperaba tener que hacerlo. No si tienes algo que prefieras hacer, dije sin convicción. Estaba pensando en entrenar con Nora, dijo Ren. Aunque con eso lo que quiero decir es que estoy pensando que Nora me atacará al azar y tendré que defenderme. Me reí un poco ante eso, antes de darme cuenta de que hablaba completamente en serio. Bien, nota mental. Vigila a Nora cuando tenga su arma cerca de mí. Entonces diviértete, le dije. Estaré bien en Vale con ellos. Ren me miró por un segundo antes de asentir y volver a las páginas que tenía delante. ¿Qué estás leyendo de todos modos?, pregunté, con curiosidad a mi pesar. No había ninguna tarea asignada, así que no era como si tuviera que hacer ningún trabajo, y el grueso tomo encuadernado en cuero parecía un poco grande para una novela de algún tipo. Lo levantó para que pudiera ver la portada y las palabras grabadas allí. Es un compendio de héroes, dijo a la ligera, apoyándolo sobre sus rodillas. Viene con información básica sobre las clases. Suena interesante, dije, preguntándome si debería leerlo para saber cómo se suponía que debía actuar. Por lo grueso que era, debía haber sido muy detallado, o tal vez había tantas clases en el mundo. ¿Algo en particular que estés buscando? Esperaba leer sobre las clases de nuestros amigos. Puedes saber mucho sobre una persona de su clase. Cómo actuará, qué tipo de cosas le gustan o cuál es su personalidad básica. Señaló una sección. Por ejemplo, los bárbaros se enojan rápidamente y actúan por instinto en lugar de por lógica o análisis. A menudo también dicen lo que piensan, y es poco probable que vean algún mérito en mentir, hacer trampa o robar. Había algo en eso que me molestó. No estaba seguro de qué era, pero el entusiasmo que había sentido al leerlo disminuyó rápidamente. ¿Podrían las palabras sobre tu cabeza realmente determinar tanto sobre ti? No estaba tan seguro y no me gustaba la sugerencia de que mi personalidad no fuera la mía. ¿Pero no conoces ya a Nora? Ren asintió, sí. En realidad tenía curiosidad por buscar las clases de Pirra y Ruby, ya que son un poco más raras. Encontré algo de información sobre campeones, aunque no ha habido muchas. Pero no he podido por completo encontrar alguna mención de Reapers.
¿Quieres que te diga si encuentro algo? Ren me miró con curiosidad, el gesto informal flotando en el aire entre nosotros. La información básica sobre la clase de una persona probablemente no se habría considerado muy personal, y dudaba que fuera algo parecido al paso en falso que había cometido antes al preguntar sobre las estadísticas de Ruby. Pero todavía podía imaginarla, sentada sola en una pared, pataleando. No, estoy bien. Dije al fin, sintiéndome un poco más alegre por haber rechazado la oferta. Prefiero conocer a Ruby y Pirra yo mismo y tomar mi propia decisión. Creo que será mucho más divertido descubrir cómo son todos ustedes por mi cuenta, y no dejarme influenciar por lo que algunos polvorientos y dice el viejo libro. No pensé que pudiera juzgar a Ruby ni decirme cómo era. Tampoco con Jan, a quien podía imaginar en el libro etiquetando como una luchadora brutal e imprudente, alguien que confiaba más en sus puños que en su cerebro. Eran más profundos que eso, con la forma en que la niña mayor miraba a su hermana, o cómo Ruby podía actuar tan valiente en un momento, mansa al siguiente, y aún así ser una heroína. ¿Y qué diría un libro así sobre mí, un simple herrero? Probablemente nada bueno, que yo era un NPC inútil y débil que no podía cuidar de sí mismo, que necesitaba que otras personas tomaran mis decisiones por mí. Tuve que admitir un poco de satisfacción, sin embargo, cuando después de pensarlo por un momento o dos, Ren empujó el libro grande sobre su mesita de noche, cerró la tapa y se recostó en la cama. Alguna exposición aquí, pero también se amplió la dinámica de clase para aquellos que quieran leer entre líneas. Algunos podrían preguntarse por la maldición de la parálisis, pero yo la comparé con el avance tecnológico y cosas así, con la idea de que si las estadísticas están ocultas, la gente no podría verlas, al menos usando dispositivos como pergaminos, que no existen. Hubo muchos comentarios en el último capítulo sobre economía y cómo la estructura no funciona porque la hiperinflación entraría en acción. Los foros lo repasaron a fondo y no quiero insistir en el punto aquí, respondí aún muchos PM que explicar, pero en resumen es, mucha gente que cree eso está confiando en un modelo de mercado moderno. En una sociedad antigua o medieval, no habría sido lo mismo en absoluto, y tampoco lo sería aquí. La teoría larga es larga y está cubierta en los foros con evidencia de la historia a la que se hace referencia, pero la cuestión es que la inflación en ese nivel solo ocurre realmente si tienes una economía global o nacional, donde se puede notar cualquier fluctuación en el precio. En la época medieval, y aquí en Remnant, no había bancos, internet o gremios que regularan eso, por lo que incluso si un gran gravamen llegara a un lugar, nadie lo sabría, y los cambios de precios solo ocurrirían en el momento inmediato. Vecindad. Por supuesto, comprarían todo el grano en esa ciudad y harían subir los precios, pero luego la gente simplemente viajaría a una ciudad cercana, donde el precio del grano volvería a ser perfectamente normal. No existe un IPC, índice de precios al consumidor, ni ningún método para rastrear la inflación. Y el dinero también saldría de la economía. Sin bancos no hay forma segura de ahorrar, la gente solía enterrar el dinero en la antigüedad. Pero aquí, los ataques de Grimm, las ciudades y pueblos perdidos, el dinero perdido o simplemente los ahorros eliminarían muchos gravámenes, lo que significa que la afluencia de héroes no los desequilibraría demasiado. De manera similar, no haría ninguna diferencia dentro de Viacom, porque cualquier dinero que ingrese a Viacom se paga a los trabajadores de NPC, quienes luego lo gastan fuera de Viacom, es decir, en Vale. Entonces el dinero entra y sale. Una economía equilibrada. Es una teoría larga y este es un resumen extenso, pero lo básico es: para la hiperinflación, se necesita regulación de precios o al menos noticias que viajan rápidamente o control de precios centralizado, lo que permitiría a los comerciantes aumentar los precios en todo un país a la vez. Existe una degradación en la práctica de fabricar monedas con menos valor mineral, que podría causar inflación en la antigüedad, pero como aquí no se acuña ningún gravamen, eso no sería un problema. De todos modos, no quiero invitar a una gran discusión en las reseñas, pero si quieres saber más, consulta los foros para ver los foros del Profesor Ark y siéntete libre de hojear las discusiones de Forged Destiny para obtener más información sobre economía a través de las edades, jajaja. Próximo capítulo. 19 de septiembre. Patreon.com/corazón.